hacemos para ir más allá de la concepción del desarrollo y la pobreza como problemas cuya solución es meramente técnica, ¿no? O sea, cómo vamos más allá de la concepción de la pobreza como un fenómeno técnico y plantear más bien estos problemas como problemas cuya solución implica modificar estructuras de poder, ¿no? Estructuras de poder que producen justamente desigualdades no solo económicas, sino también de clase, de género y de etnicidad, ¿no? Si bien los cursos de esta área de interculturalidad, desarrollo y políticas públicas están planteados como cursos principalmente prácticos, ¿no? Yo considero que se debe incluir en estos cursos reflexiones sobre problemas y sobre estos problemas que acabo de mencionar y plantearse preguntas como ¿cuál es el aporte de la antropología a la solución de problemas como la pobreza? La antropología aporta solo soluciones técnicas a este problema, ¿no? Cómo una reflexión desde el poder, el género y la desigualdad pueden enriquecer los enfoques de la antropología aplicada o los enfoques que la antropología usa en el desarrollo, ¿no? Entonces, creo que los cursos aplicados, ¿no? Que es uno de los, digamos, una de las novedades que ha incluido este nuevo currículo es cursos que están bastante ligados a la demanda del mercado laboral hoy en día, ¿no? Que uno de cuyos fuentes de esta demanda es el desarrollo, ¿no? Proyectos y programas de desarrollo implementados no solamente por ONG, sino también por el mismo Estado, ¿no? Entonces, considero que estos cursos aplicados no deben estar divorciados de los cursos teóricos que se dictan en la currícula, ¿no? Al contrario, debe haber una conversación, un diálogo, una mutua influencia entre cursos tanto teóricos como prácticos, ¿no? Tiene que haber una relación complementaria. Yo he escuchado muchos comentarios de estudiantes en el sentido de que los cursos teóricos y las teorías y conceptos que se estudian en estos cursos son demasiado abstractos y no les sirven mucho a la hora que ustedes egresan y se enfrentan con el mercado laboral, ¿no? Quizás eso se debe a que estos cursos teóricos y las teorías y los debates que abordan no interactúan con los cursos prácticos. Y cuando hablo de los cursos prácticos, no solamente me refiero a estos nuevos cursos que se han incluido en la currícula, que tienen que ver con desarrollo, políticas públicas, interculturalidad, sino me refiero también a la investigación en sí, las tesis, ¿no? los cursos de metodología, ¿no? ¿Cómo hacemos dialogar los cursos de metodología y los talleres de tesis con los cursos teóricos como los que están incluidos en este eje de poder, género y desigualdad, ¿no? Lo que generalmente pasa es que a la hora de que ustedes enfrentan la necesidad de hacer una tesis, hacer una investigación para la tesis, como que
se olvida o se deja a un lado lo que se ha aprendido en los cursos teóricos, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Y además también, como dije en el segundo punto, estos cursos de métodos y talleres de tesis deben incluir reflexiones y también discusiones prácticas sobre cómo estudiar en el campo nociones, conceptos y teorías que hemos aprendido en los cursos teóricos. Eso generalmente no se aprende, ¿no? Ese es un vacío que se debe llenar, ¿no? Normalmente cuando ustedes se ven, llega el momento en que ustedes tienen que diseñar un proyecto de tesis y luego implementarlo en el campo, no saben, por ejemplo, cómo investigar relaciones de poder, ¿no? Cómo identifican, cómo sabemos que estamos frente a alguien que está ejerciendo poder sobre otro individuo, sobre un grupo, ¿no? ¿Cómo operacionalizamos el concepto de poder? ¿Cómo operacionalizamos el concepto de género? ¿Cómo operacionalizamos desigualdad social, ¿no? Entonces, esos son los 3 puntos breves que quería tocar. Si luego hay algunas preguntas al respecto, podemos seguir conversando, ¿no? Gracias. Sí, antes de pasar a la... De esta comunidad antropológica que somos, ¿no? Y este es un momento propicio, ideal para intercambiar ideas, escucharnos, ver nuestras necesidades y nuestros problemas, ¿no? Bueno, entonces, a ver, sí. Empiezo un poco hablando sobre el tema, no solamente como conceptos o ideas sueltas, ¿no? Género, jerarquía y poder. Sí, lo primero que a mí también me llamó la atención es que esto debía ser desigualdad. Sí, porque, digamos, es un poco más sobre esta idea que se adapta mucho más a la realidad que tenemos, ¿no? Y que cruza además también los otros temáticas y ejes con los que trabajamos, ¿no? Bueno, y la primera pregunta un poco es que la necesidad, o sea, cómo asumimos y abordamos la necesidad de visibilización de las temáticas de género, que ha sido un primer paso en la escuela, ¿no? Y todavía estamos en proceso de construcción, ¿no? Entonces, es importante discutir, ver cómo podemos afianzar y profundizar y mejorar todas nuestras aproximaciones a este tema. Entonces yo tengo cuatro puntos. El primer punto es la idea de género, poder, jerarquía y poder en el nuevo plan de estudios, pero quisiera profundizar un poco sobre el tema de género. No sé si lo han estado haciendo las otras mesas, entonces quisiera hacerlo. Y el segundo punto entonces es un poco el tema de género y sexualidad como enfoque y necesidad de profundización, ¿no? Y un poco de acuerdo a la experiencia que llevo son como 7 años ya más o menos, entre 5 y 7 años que estoy llevando el curso de Antropología y Género. Y el tercer punto es como eje de desigualdad y poder, ¿no? Y el cuarto es desde la antropología del poder, de la política del Estado, ¿no? Que digamos también son apuntes, ¿no? Conversábamos un poco con Dani al principio, tenemos apuntes, ¿no? Porque no se nos ha planteado una pregunta específica, ¿no? Para esta mesa, sino un poco decir nuestras perspectivas y opiniones sobre esta temática, ¿no? Entonces empiezo con recordando efectivamente que el tema de género, jerarquía, que podemos ver un poco por desigualdad y poder, está atravesando como eje estos cursos, ¿no? De antropología de la economía, que ya sea lo que era antes antropología económica, ya se ha mencionado, género, sexualidad y poder, antropología del poder del Estado y globalización, etnicidad y nación. Entonces, esa es una primera constatación, ¿no? Que cómo debe cruzar justamente,
que ya lo ha mencionado Dani, ¿no? Y que nuevamente, además, por una preocupación específica que tengo en el tema, ¿no? Y que tenemos algunas de las colegas que estamos, bueno, la mayoría de las colegas también, estamos en la escuela, somos pocas, pero que sí, creemos que se debe profundizar mucho más este eje, ¿no? Sobre todo el enfoque de género, la antropología de género, porque es algo que se ha dejado de lado, o sea, que creo que recién estamos como descubriendo y empezando a profundizar, ¿no? Y también la invitación es un poco a que sea eje transversal de todas las temáticas, ¿no? Entonces, como necesidad de profundización desde la antropología, como enfoque, ¿no? Lo que hace, digamos, la teoría de género es darle forma a un enfoque, y ese enfoque nos visibiliza temáticas. Y estas temáticas tienen que ver con varios aspectos que van con identidad, con políticas de sexualidad, políticas de género, con diversidad cultural, diversidad sexual, diversidad de género, desde los primeros estudios de la visibilización de la mujer hasta justamente la actualidad, que es un poco en el cruce del análisis etnográfico y antropológico de la diversidad cultural y la diversidad sexual y de género. Entonces, este no es un asunto de mujeres ni de teóricas del género y del feminismo únicamente, sino que es una invitación a profundizar. Y lo digo esto por un tema bien concreto. Dani ha mencionado la necesidad de que abordemos la conexión con la realidad, ¿no? Metodológicamente hablando, o sea, propongamos formas de aproximación etnográfica a partir de estos ejes. Y en mi experiencia, digamos, muchas veces un solo curso de antropología de género no es suficiente, ¿no? Muchas veces han venido estudiantes diciéndome, profesora, quiero profundizar sobre el tema de género, y en los talleres de tesis les han dicho, no, mira, ese tema es un poco complicado, ese tema es difícil de abordar, es muy amplio, te vas a meter en una complicación, mejor cámbialo, ¿no? Entonces, y eso ha ocurrido. Si bien por un lado puede estar cambiando un poco, ¿no?, la perspectiva, creo que todavía falta, ¿no?, conocer un poco mejor para poder profundizar y efectivamente poder contribuir a ese diseño de herramientas que decía Dani, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Hay una serie de temáticas y en verdad son un universo cuando, digamos, entramos ya iluminando estos aspectos de las relaciones sociales, ¿no? La construcción social y cultural de la diferencia sexual, que es género. Entonces encontramos un universo de temáticas, de problemáticas, ¿no? Y ahí, pues empezando por las relaciones entre los hombres y mujeres, temas de instituciones clásicas, ¿no? Parentesco, matrimonio, que hemos visto como, digamos, temas de base de la antropología, pero que continuamos revisando, ¿no? Y profundizando y analizando, y que se van transformando también en el debate teórico, ¿no? Lo femenino, lo masculino, la sexualidad, el cuerpo, la biopolítica, ¿no? Temas como riesgo, vulnerabilidad, la salud, ¿no? Digamos que debe estar presente para hablar de los estudios, ¿no? Y profundizar también y tener prácticas políticas, efectivamente los talleres de tesis, ¿no? Para articular teoría y metodología, porque, digamos, el campo es bien amplio. Además, he tenido la oportunidad en mis cursos de antropología de género de profundizar también y dar a conocer, porque muchas veces no se conoce, ¿no? O sea, hay nombres que de repente no estudiamos lo suficiente, ¿no? O sea, incluso la idea de la equidad, que ahora me preocupa un poco más, ¿no? De, digamos, hacer un balance entre posturas femeninas y masculinas, por decirlo de alguna manera, sobre diferentes temáticas en los cursos, ¿no? Y esto que se introduzca también, ¿no? Que no solo se enuncie, sino que también se introduzca en las diferentes temáticas que trabajamos, ¿no? Entonces ahí ha sido interesante, digamos, descubrir casi como que autoras y autores que trabajan estos temas, ¿no? En mi curso de antropología de género. No sé,
hay discusiones básicas que se ha planteado, como el tema del matrimonio, parentesco, Levi-Strauss, Malinowski, ¿no? Pero, digamos, en mi curso podemos profundizar sobre otros temas, o he tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y que ha sido muy interesante, y digamos, eso es un ejercicio que creo que todos podemos hacer, ¿no? No sé, Mead, Orner, Michel Rosado, François Héritier, digamos, muchas corrientes distintas para hablar sobre este tema, ¿no? Y sobre diversos temas en realidad, ¿no? Preciado, en fin. Aportes diversos, creo que se necesita un poco también eso en todas las temáticas, ¿no? Ahora, otra cosa también tiene que ver con, una cosa es el enfoque, otra cosa es las teorías y las corrientes, ¿no? Porque, digamos, es importante señalar que hay un replanteamiento también de aproximación etnográfica y una crítica al antropocentrismo, ¿no? Es decir, androcentrismo, perdón, ¿no? Que es una mirada masculina, metodológica y teóricamente hablando, ¿no? De las temáticas, y eso también se ha planteado ya, ¿no? Rita Moore tiene un trabajo bien interesante sobre antropología y feminismo donde plantea esto, y bueno, y da para una conversación metodológica y teórica, ¿no? Entonces, otra cosa es también lo que está pasando con el tema de las identidades sexuales, la necesidad de discutir, de dialogar sobre este tema, ¿no? Y de visibilizar, porque muchas veces tendemos a invisibilizar, ¿no? Y como factores que tienen que ver con poder, con jerarquía, con desigualdad, digamos, las formas de discriminación y de violencia, ¿no? Que están sobre la base de construcciones de género y de sexualidad, ¿no? Creo que son necesarios abordar, además por la problemática. Si ustedes ven ahorita tenemos una banderola, ¿no? Diciendo que San Marcos es misógina, ¿no? Que hay violencia contra la mujer, que hay violencia sexual. Entonces, lamentablemente es una problemática que estamos viviendo. Entonces es necesario sensibilizarnos en el tema, ¿no? Y además, como lo decía en la última reunión que hemos tenido en el comité de gestión, mientras más se está negando a nivel de políticas públicas el enfoque de género, más se está manifestando la violencia, ¿no? Y este es un tema que también debemos profundizar. De hecho, ya han habido iniciativas en talleres de tesis para profundizar. Solo que aquí yo planteo una discusión sobre la cual podemos seguir conversando, que es esta idea de que no es violencia doméstica. Antes se decía violencia doméstica porque los temas de género y sexualidad quedaban en el ámbito de lo privado. Pero estamos hablando de violencia de género, y ese es un debate importante que tenemos que abordar, porque estamos hablando de estereotipos, de construcciones de género, ¿no? Que muchas veces lo masculino tiende a ser hegemónico, digamos, a asumir formas de poder, ¿no? Y a partir de eso es que se ejerce la violencia, ¿no? Rita Segato tiene unos trabajos bien interesantes que podríamos conversar. Bueno, entonces creo que sí, es válida la pregunta de cómo abordamos estos temas, ¿no? Y también estos temas específicamente de género, sexualidad, violencia de género, que también podríamos subdividir. En San Marcos, y nosotros en los cursos, en los talleres de tesis, ¿no? Tanto teórico como metodológicamente. Bueno, trato de pasar a los otros puntos. Porque otro punto que se ha tomado es que esto debe estar conectado con la realidad, ¿no es cierto? Entonces quizás también un poco sí, o sea, ver de qué realidad estamos hablando, porque la realidad en el país también es bien diversa, ¿no? Y entonces creo que sí, o sea, también estos temas se están reflejando en los territorios, ¿no? Lo que está pasando en nuestros territorios, tanto en los espacios que llamamos Perú, ¿no? O sea, en nuestro territorio peruano como globalmente, ¿no? Y ahí tenemos esta conexión justamente con las identidades costeñas, andinas, amazónicas, urbanas, periurbanas o como lo denominemos, ¿no? Bueno, entonces creo que sí hay necesidad de priorizar, profundizar, abrir estos espacios, estos temas, ¿no? Para temas de abordaje de la realidad, de visibilización,
Además, en el cruce, ¿no?, de estas variables, ¿no?, variable étnica, variable de género, ¿no?, y variable de, bueno, de desigualdad, de poder, creo que eso es importante, ¿no?, y de clase. Ese es el otro punto, digamos, que tengo, ¿no? Es decir, como ejes de desigualdad y de poder, ¿no? Y de poder en sus distintas dimensiones: poder ritual, poder institucional, poder simbólico, poder material, ¿no? Acceso a recursos simbólicos y materiales. Ese es el otro tema que me interesa un poco abordar, ¿no? En el cruce de las variables de género, etnicidad y clase. Yo les comentaba a los estudiantes del curso de clase, etnicidad y nación que ahora ha sido un curso en el que he tenido la oportunidad de replantear temáticas para introducir mejor el enfoque de género, ¿no?, y poder dar algunos elementos para que ellos también puedan discutir estos temas, ¿no?, de clase, de etnicidad y de nación desde esta perspectiva, ¿no? Digamos, no es completo, ¿no?, pero he podido hacer ese ejercicio, ¿no?, ahora un poco más, porque antes me salía un curso de clase, etnicidad y nación súper desde la visión masculina, ¿no? Entonces, y contextos de varones, ¿no? Entonces, de teóricos, que hay un montón, ¿no? Y solamente los usaba, digamos, en mi curso de clase, etnicidad, ¿de acuerdo? Y ahora creo que lo que tenemos que ver es cómo entonces la economía también está atravesado, ¿no?, por esa reflexión del cruce de estas variables de género, de etnicidad, de clase. No solamente es analizar la raíz, digamos, de la antropología económica sustantivista y formalista, y en fin, y estos debates sobre el sistema económico, sino también el sistema capitalista, ¿no?, lo que llamamos neoliberalismo, el desarrollo, las formas de vida y de condiciones de vida de hombres y mujeres y comunidades, etcétera, en el mundo, ¿no? Hay una frase que estaba discutiendo el día de ayer, es de Santiago Alfaro en realidad, pero estábamos discutiendo por el tema de diversidad cultural, lo que está pasando, ¿no? Que es que el mercado produce cultura y la cultura produce mercado, ¿no? Entonces, un poco preguntarnos la diversidad, pero ¿para qué?, ¿no? ¿Qué está pasando con esta diversidad? ¿Cuál es la dinámica? Y cómo estamos, ¿no?, en el acceso a recursos materiales, simbólicos, ¿no? Y finalmente, porque ya tengo 5 minutos, le dije el tiempo, sí, porque podría seguir hablando, pero imagino que ya con las intervenciones de ustedes y las preguntas y comentarios podemos seguir conversando, o vamos a tener la oportunidad de conversar algunos temas que se me escapen. El tema del eje de la antropología del poder, la política y el Estado, ¿no?, en relación justamente a este cruce de variables de género, etnicidad y clase, ¿no?, que me parece fundamental. Porque ahí entonces entramos también al tema de la desigualdad, de esto de el estudio del poder que decía Dani, ¿no?, que metodológicamente cómo abordamos, cómo nos preparamos para abordar, ¿no? Creo que la teoría sirve para eso, la teoría se convierte también en una base del diseño de herramientas para la aproximación a la realidad, ¿no? Yo también soy partidaria de que en verdad partamos de la realidad. Y por eso, bueno, en mis prácticas trato de que hacemos una práctica, pero siempre el último punto ahora es cómo lo aplica la realidad peruana, la realidad actual, ¿no es cierto?, la realidad histórica. Porque sí me parece que nunca debemos perder esa conexión, ¿no? Y eso debe estar reflejado en los ensayos y los trabajos finales también. Y entonces ahí tenemos como temáticas el tema de la diversidad cultural, también el acceso al poder, en el cruce de estas variables, género, etnicidad y clase, de la antropología del poder, de la marginalidad, ¿no?, en los márgenes, dice Benadas y Deborah Poole, ¿no?, y de las desigualdades, de las posiciones y visiones alternativas de desarrollo, ¿no?, de cómo afecta el modelo de desarrollo, ¿no?, en los sistemas de acceso a recursos, la institucionalidad, la política, la burocracia, la corrupción, ¿no?, que son temas que digamos que tienen que ver con el Estado, cómo funcionan las dinámicas, ¿no?, y el análisis de las políticas públicas, porque creo que para eso debemos prepararnos, ¿no?, para contribuir en el cruce de estas variables y en nuestra misión de ser como traductores culturales ¿no?, de interculturalidad en estas políticas públicas, ¿no?,
Y también en las políticas de pobreza, que como se ha mencionado, como mencionó Dani, ¿no? Es altamente especializada técnica, pero siempre invito en mi curso de Antropología del Desarrollo a hacer una deconstrucción de qué es lo técnico, de cuáles son las bases de esas propuestas, ¿no? Esas miradas de desarrollo, esos enfoques, esos paradigmas teóricos, ¿no? Ya, no sé si ya me comenté. No, la idea es como hacer como Ya. intervenciones disparadoras, ¿no? Sí, termino comentando un minutito, si me das un minutito, con el tema de los desafíos, ¿no? Porque los desafíos, lo que mencionó Dani, un poco y a manera de hacer el diálogo también, de interculturalidad y desarrollo, y cómo atravesar esto de clase, género y etnicidad, ¿no? En problemas concretos de la realidad. Yo creo que sí, efectivamente, de eso se trata, ¿no? Al menos es lo que yo busco. Creo que de alguna manera todos lo buscamos, ¿no? Es decir, también pensar en visiones de país, ¿no? De cómo es que se plantean, y hacer dialogar la teoría, ¿no? Que puede ser local o puede ser internacional, global, ¿no? A partir de los vacíos, ¿no? E identificar justamente esas dinámicas y buscar también qué es lo que se olvida y deja de lado, ¿no? Porque a veces tenemos propuestas de políticas, ¿no? Programas, proyectos, políticas, pero que justamente deja de lado estos temas o no los toma como eje, ¿no? Y bueno, y esto efectivamente prepararnos todos, ¿no? Para abordar el campo, ¿no? Como idea disparadora, ¿no? La idea es como establecer ahora la conversación, dudas, preguntas o desacuerdos, ¿no? También, que nos permita ir alimentando a los docentes y estudiantes reflexiones y criterios para darles contenidos, ¿no? En la implementación del nuevo plan de estudios, que es de lo que se trata. Es una suerte de taller abierto, por decirlo de algún modo, esta reunión. Así que dejo abiertas las intervenciones. Bueno, felicitar a los colegas por el tema. A mí simplemente se me ocurre, se dice que el multiculturalismo viene de la mano del neoliberalismo, ¿no? Como el Estado colapsa más o menos en los 80, ya no podía garantizar la integración de los grupos llamados minorías en el Estado nacional. Entonces se visibilizan los grupos fractales, grupos étnicos, etc. Y lo segundo es de que el género, si bien es válido, obviamente, la antropología de género es muy antiguo, de la Margaret Mead más o menos reflexiona algo, es que también viene del hemisferio norte, ¿no? Y se ha planteado en el sentido, por ejemplo, de que en África, así como Bellaxú planteaba que el linaje podría ser un sustituto de la relación de producción, también se planteó que el lugar de la mujer en los sistemas de linajes es algo tan complejo y profundo, matricial, que cuando viene una antropóloga noruega y dice, bueno, esto está mal porque la mujer, etcétera, etcétera, como que hay un desfase histórico y conceptual entre realidades muy complejas, corporativas, con el lugar de una antropóloga que viene de un país del hemisferio norte que se ha emancipado en 3, 4 décadas o 5 décadas o casi un siglo, Europa del Norte, produce esa especie de no llamarla mistificación, pero una especie de irrealidad en el tratamiento de los problemas, ¿no? Y lo otro es cómo hacer que, por ejemplo, el revisionismo. Levi-Strauss es machista o es masculino, lo cambio por Margaret Mead. O otro lo cambio por una antropóloga. Y lo tercero es cómo escarbar, si es posible, la paja del trigo de la agenda de ONGs en América Latina con un curso académico que hay que discutir de tema muy compleja y no pasarse de un poco de teoría directamente a políticas públicas. En el medio hay discusiones, que es la misión de la universidad, crítica, discusiones, debates. Empezar con una frase de Mafalda, ¿no? Mafalda dice que el problema de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre, ¿no? Y siempre, digamos, la representación del padre está relacionado con el poder, ¿no? Yo creo que hay uno de los significantes, ¿no?, que se ha mencionado, que es estar conectado con la realidad, ¿no? Y en la realidad, digamos, hay varios indicadores de poder que se traducen en desigualdad, que se traducen en temas de violencia, en temas de acoso callejero, acoso laboral, acoso político,
¿no? Yo reconozco y felicito, digamos, que la escuela en su reforma curricular haya planteado este eje, que es muy importante y que responde a problemas muy concretos que se dan en las políticas públicas, ¿no? Pero, digamos, el funcionariado, digamos, no tiene las capacidades para poder llevar a cabo estas políticas públicas. Por eso es muy importante que se trabaje estos temas de enfoque de género dentro, digamos, de estos cursos, ¿no? Y hay 3 autonomías fundamentales que se pueden tocar, que es la autonomía física, en la cual hay bastante teoría sobre violencia basada en género, feminicidio, trata de personas, ¿no? Otra autonomía, autonomía económica. Según el INEI, en el Perú, la mayor cantidad de personas que no tienen recursos propios son mujeres. ¿Y eso qué se debe? Hay muchas explicaciones, división sexual de trabajo, y eso que genera temas de violencia. Y la otra autonomía de participación política de las mujeres. Debemos, digamos, a nivel cuantitativo, que son los hombres los que asumen, digamos, la mayor cantidad de cargos de poder político, ¿no? Entonces yo creo, digamos, que es muy importante que, número uno, que trabajen bien el marco teórico, la parte teórica, ¿no? Y claro, es muy ambicioso, digamos, que un curso de género sea responsable de diseñar todas las temáticas que comprende esta tendencia. No, eso no es real. No, más bien lo que hay que hacer con este curso y los otros cursos es motivar, incentivar, orientar, que hay investigaciones que si uno se quiere especializar puede seguir un diplomado, una maestría acá en la universidad, en la católica, en el extranjero, sea Flaxo X o en Europa, ¿no? Y porque, digamos, en estas maestrías sí hay diversos cursos donde te enseñan, digamos, género y economía, género y diversidad cultural, e investigaciones y tesis, ¿no? Y un reto que sí es necesario a los estudiantes que están presentes, ¿no? Es a que a partir de esta reforma del plan de estudios se vea que hay un cambio en las estadísticas en la producción de tesis de género en pregrado. O sea, ese es el reto y ese es el indicador que se tiene que visualizar acá cuando ustedes hagan sus tesis. Entonces, si hay una reforma, esa reforma tiene que tener indicadores. ¿Y eso qué viene a hacer? La biblioteca. Tesis, producción de tesis. Temas hay bastantes, temas de masculinidad, teoría queer, ¿no? Pero, digamos, la idea es orientar y que también en los otros cursos, que lo asumen los otros docentes, dentro de sus sílabus, plantear estos temas relacionados con el tema de género, ¿no? Ese es, digamos, mi aporte, y así construyendo y planteando desafíos para la igualdad. Algo preocupante que está ocurriendo es este asunto de la violencia femenina, que es más acentuada. Es decir, el problema de género estaremos de manera adecuada tratando, o será necesario que tengamos que revisar y reconceptualizar este problema de género, porque hay sazón de que este problema de género, violencia femenina, se está politizando, se está ideologizando, y eso se ocurre, no sé qué va a suceder. Entonces de repente es como una respuesta creciente a esta mayor violencia, sí, pero habría que preocuparse, sobre todo nosotros los antropólogos, porque habría que empezar de conceptos básicos que se entienden por el género masculino, femenino, cómo enmarca, cómo se distingue, por qué se clasifica así, cuál es la identidad del varón y de la mujer, cómo construimos, cómo se construye en el hogar, cómo reforzamos en la educación. ¿O es que estamos perdiendo? ¿O es que hubo un modelo y hoy ha surgido otras alternativas que están rompiendo? Pero entonces, de manera objetiva, tendríamos que empezar a buscar estos aspectos. No entrar solo en un discurso de respuesta y contrarrespuesta. No solo entrar en el discurso de feminismo, machismo, como una guerra étnica, o como una guerra de poder. Tampoco conducirlo, este asunto de desigualdad entre varón y mujer, enmarcado en el poder, porque cuando hablamos del poder hay discriminación femenina, los hay en el poder, a masculino también hay, de clase social, grupo social, de estrato social, etc. hay,
esa discriminación del poder. Entonces, habría que estos aspectos vincular, pero empezando de clasificaciones básicas, porque eso estamos dejando. Hemos descuidado, nos hemos olvidado, o no queremos tocar, pero luego solo elevamos. Incluso vinculando clasificaciones biológicas con clasificación social cultural, y con poder, y cómo esto se articula, se vincula, porque no están separados. Creo que hoy en día hemos separado de manera sesgada, de manera hasta antojadiza. Cuando nos conviene, si no nos conviene, tocamos otra cosa, y no estamos abarcando. Entonces no estamos integrando. Estamos nosotros mismos desintegrando este manejo conceptual y la comprensión de la realidad. Y consecuentemente la realidad que está ocurriendo. Cada día, no sé si es simplemente un problema de noticiero que conduce a un problema psicosocial, pero de manera casi cotidiana, diario, y varios problemas de violencia social, político, en distintos sentidos. Vemos en el Congreso, vemos en los ministerios, y también vemos en nuestra universidad, no vayamos tan lejos, de repente en la escuela también. Entonces son temas que habría que discutirlas a partir de elementos básicos y luego seguir construyendo. Si este ejercicio lo hacemos nosotros, bueno, entonces, ¿dónde pasa el problema de conocimiento? ¿Dónde absorbemos, investigamos y damos elementos, juicios y posibles alternativas? Entonces yo pondría a ese espacio de reflexión y seguir debatiendo este asunto, pero de elementos básicos que no queremos tocarlos. Bueno, yo tengo una en particular, ¿ya?, que tiene que ver con el eje en general, ¿ya? Y efectivamente, claro, no es la jerarquía de desigualdad, se decía un error, incluso a la policía se le dio con jerarquía. Y es como eso que ustedes nos han mencionado, de cómo esa articulación, digamos, es un desafío constante de la articulación entre teoría y la práctica, ¿no?, de la formación teórica y el análisis práctico de la realidad. Y claro, digamos, en un contexto, digamos, teórico y político previo, históricamente previo al actual, había pues una primacía para ver estos temas, bueno, la de género no, porque no existía, digamos, ¿no?, como prioridad de aproximación a la realidad, pero había una, digamos, preponderancia, digamos, por ver la desigualdad casi exclusivamente en términos de clase. Entendemos que ahora eso hay una transición en general, sin desdibujar la existencia de realidad de clase, dicho sea de paso, ¿no? Pero hay una pluralidad más bien de aproximaciones mucho más compleja que algunos llaman, por ejemplo, interseccionalidad, donde hay una suerte de articulación de desigualdades, pero también de diferencias y diversidades que dan una realidad mucho más compleja, ¿no? Pero la interseccionalidad también es parte del enfoque del simbolismo y ritual, por ejemplo. O sea, en realidad es parte de una aproximación al conjunto de toda aproximación etnográfica, ¿no? No es un componente exclusivo de este eje curricular, claro está, ¿no?, pero que me llama la atención de cómo es un desafío más bien para los que estamos en esta situación de implementar un nuevo plan de estudios, cómo más bien hacer el esfuerzo intelectual y operativo, es decir, desde concepciones hasta diseño de sílabus, ¿ya?, y metodologías de discusión en clase, cómo incorporar esta comprensión interseccional a los temas, ¿no?, que es para mí quizá lo más desafiante en términos de cuestiones académicas en aula, ¿no? Porque claro, o sea, yo me pongo a pensar cómo no hacer un análisis de una política pública desde un enfoque de género, por ejemplo. Cómo no hacer el análisis de relaciones económicas que no estén al mismo tiempo generizadas. Cómo no hacer el análisis de la desigualdad general que al mismo tiempo no corresponda con situaciones de exclusión de recursos o una prioridad de asignación de recursos a hombres y no a mujeres. Es decir, hay un conjunto de situaciones empíricas que nos llevan a reflexiones donde esto que usualmente llamamos enfoque de género, más que ser un enfoque, es datos empíricos que la realidad misma te está, digamos, señalando, ¿no? O
o preguntarse de manera inversa, o sea, cuáles son los elementos simbólicos que hacen posible la reproducción de la dominación masculina en situaciones etnográficas concretas. Es decir, más que hacer un análisis de género y mujer, más bien es cómo se produce simbólicamente la dominación masculina, cómo se reproduce esta, ¿no? En lo que Dani llamaba la atención es cómo analizar etnográficamente el poder, ¿no? En todas las situaciones posibles. Lo cual me lleva a un segundo punto más que pregunta, de comentario general a propósito de vuestras intervenciones, y es ¿qué es lo que, y es algo que, no sé, yo tengo, digamos, ya duda, digamos, ¿no? Y es ¿qué es lo que finalmente estudia la antropología, ¿no? La cultura, la diversidad cultural, ¿ya? La alteridad, el poder, la desigualdad, es decir, porque lo que queda claro en términos del desarrollo de la disciplina es que ya no es posible decir a estas alturas de los desarrollos teóricos que la antropología es el estudio de la cultura. Digamos que ya no hay un consenso alrededor de eso, si es que lo hubo en algún momento, ¿no? Digamos, no sé, tú le preguntas a un antropólogo que estudia poder y género como Marilyn Starting y va a decir, yo no estudio la cultura, ¿no? Yo estudio la alteridad en todo caso. De la cultura, pregúntenle a mis colegas norteamericanos, que ellos creo que siguen preocupados por esos temas, ¿no? Hace 30 años a Levi Strauss le preguntaba, ¿usted estudia la cultura? No, yo no estudio la cultura, ¿no? Otro dice, no, o a Vivero de Castro, ¿usted estudia la cultura? No, la cultura es lo que me dicen mis nativos, pero en realidad yo investigo la alteridad. Es decir, no hay un consenso alrededor de eso, ¿no? No hay un consenso, creo, alrededor de eso, y que vale la pena reflexionar también ese nivel teórico, al momento de pensar temas tan concretos de cómo articulamos este eje de género, de desigualdad y poder. Finalmente investigamos la cultura, la alteridad, la diversidad. El poder podría ser quizá el eje articulador de un enfoque de este tipo, no lo sé, o sea, lanzo las preguntas precisamente para abrir la discusión y no seguir quizá reproduciendo consensos que nos calman, pero que no nos ayudan, ¿no? Al mismo tiempo. No sé si ustedes tienen reacciones, comentarios al desafío planteado por Romilio, que se ha quedado para escuchar. Justamente quería lanzar algunos comentarios adicionales a partir de algunos puntos tocados por Fabiola y por Rommel, ¿no? Que es este asunto de que el género, la utilidad del enfoque de género a partir de un énfasis que se refleja en un eje que ha incluido el término género y además cursos que se llaman género, que incluyen el término género, es que esta utilidad no solo debe ser para analizar la realidad, cualquiera que ésta sea, es decir, la utilidad del enfoque de género no debe ser solo hacia afuera, sino también hacia adentro, hacia la antropología misma, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a cuestionar a la misma antropología como una disciplina que ha sido hecha principalmente por varones, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esta crítica de género de la propia antropología, ¿no? Hay una serie de teorías que han hecho una crítica de género de las ciencias sociales producidas por Occidente, como es, por ejemplo, los estudios postcoloniales, los estudios subalternos, los mismos estudios de género también han criticado la mayor parte de conocimientos como conocimientos que no escapan a esta realidad del género, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué implica hacer una crítica de género a la antropología? Implica que debemos desechar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, todo el conocimiento que ha sido generado por hombres, y además sobre la visión de los hombres, ¿no? Porque los antropólogos varones han tenido siempre acceso a los informantes varones, por lo tanto que la mayor parte de lo que nosotros hemos aprendido como teoría antropológica está basado en
la versión de los hombres, no la versión de las mujeres. Entonces, ¿qué implica esta crítica para lo que nosotros aprendemos hoy en día? ¿Cómo aplicamos esto a nuestro propio quehacer antropológico? No es solo una cuestión académica, ¿no? Es decir, cómo el departamento académico mismo de antropología refleja estructuras de género. Los mismos eventos académicos reflejan estructuras de género. Vemos que la mayoría de los ponentes son varones, ¿no? ¿Qué nos dice todo esto? Y cómo los estudios de género pueden ayudarnos a entender esas estructuras y también a modificarlas, ¿no? Ahora, la crítica que hacen los estudios de género a las ciencias sociales y a la antropología en particular no es exclusiva del enfoque de género, ¿no? También ha habido toda una crítica de los estudios postcoloniales a la misma antropología, ¿no? La antropología, querrámoslo o no, es hija del colonialismo, ha nacido en un contexto colonial. Los primeros antropólogos servían a la administración colonial. Los datos recogidos por los antropólogos, el conocimiento antropológico tenía como utilidad facilitar la administración y la dominación colonial. La pregunta es cómo los antropólogos a lo largo del tiempo han podido zafarse de esa camisa de fuerza, ¿no? Que significa el haber nacido en un contexto colonial. Cómo nosotros seguimos reproduciendo categorías coloniales o las criticamos, ¿no? Creo que los cursos que se han estructurado en esta nueva currícula tienen que abordar esos temas, ¿no? Y además, bueno, y los cursos de género y los demás que están incluidos en este eje de género, jerarquía y poder, están llamados a hacer esa crítica, pero no solamente estos cursos, como ya lo mencionó el profesor Sandoval, esta interseccionalidad, ¿ese es el término que se usa? Interseccionalidad. Interseccionalidad, en realidad, abarca todos los ejes, ¿no? Todos los cursos de antropología deben verse desde esa perspectiva. Que yo recuerde, la antropología no ha dejado de ser holística, ¿no? Por eso cuando tú mencionabas, te preguntabas qué estudia la antropología, si estudia cultura, culturas, diversidad cultural. Bueno, en realidad estudia todo eso, ¿no? Porque la antropología tiene un enfoque holístico, así que tiene que mirar los fenómenos sociales desde todos sus ángulos, ¿no? Poder, desde el individuo, desde la colectividad, desde la cultura, desde la etnicidad, desde el género, de todo, ¿no? Digamos que la fortaleza de la antropología es esa integralidad, esa holística, que se ha venido perdiendo a lo largo de los años porque digamos que la antropología se ha especializado cada vez más, ¿no? Entonces, y además también se ha perdido de vista esas transversalidades. Entonces el que estudia poder solo quiere estudiar poder y no quiere ver otra cosa. O el que estudia parentesco dice, no, yo estudio parentesco y no miro economía ni miro política, ¿no? Entonces eso es un error, ¿no? Empiezo por la pregunta, comentario de Rama, muy pertinente, muy interesante, porque efectivamente, ¿no? El planteamiento es algo así como que género como categoría y como idea. Bueno, primero entender que primero entra con el estudio de la mujer y es primero la mujer que estudia a la mujer, ¿no? O sea, la llegada de las académicas y las etnógrafas en este caso, ¿no? Son los que posibilitan que haya una discusión sobre el punto de vista etnográfico, en todo caso, ¿no? Femenino y digamos de cómo abordar, ¿no? La problemática. Pero es interesante ese pensamiento, no es la primera vez, o sea, digamos, esa posición o esa
esa forma de abordar el tema, ¿no? No es la primera vez que me dicen, bueno, pero sí, pero entonces, ¿cómo queremos abordar la realidad de no sé, pueblos indígenas, comunidades campesinas o andinas, qué sé yo, con perspectiva de género? Si eso es una teoría que viene de Occidente, ¿no? Que viene de mujeres empoderadas, ¿no? Que emancipadas, que ya tienen muchos años, después de muchas luchas por derechos sociales, civiles, digamos, ¿no? Bueno, la pregunta, o un breve comentario sobre el tema es ¿cómo estudiamos la antropología marxista? ¿No? Es decir, con los mismos principios. El marxismo tampoco es originario de la andina o de la filosofía andina, ¿no? O sea, digamos que son posiciones, ¿no? Teóricas, analíticas, políticas, ¿no es cierto?, que van a visibilizar ciertos aspectos de la realidad y que nos sirven un poco para enfocarnos en esos aspectos, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema, ¿no? O sea, digamos, desde qué perspectiva vemos la pertinencia, ¿no es cierto?, del enfoque y las teorías de género, ¿no? Pero sí me interesa un poquito centrarme en esto de que decimos que Lévi-Strauss es machista y vamos a cambiarlo por una feminista. Bueno, no creo que el planteamiento sea tan digamos, chato, ¿no? O sea, digamos, tan simple en todo caso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque creo que no se trata de eso. En todo caso, creo que de lo que se trata, y eso lo conecto con lo que mencionaba Sabino, ¿no? Sabino decía, ¿qué está pasando con las clasificaciones básicas, ¿no? Bueno, ¿no fue Lévi-Strauss quien habló de los diferentes tipos de matrimonios y de uniones sexuales? Es decir, de poligamia, de poliginia, de sororato, no es de intercambio de mujeres, ¿no es cierto? O sea, creo que como antropólogos no podemos cerrar un poco la perspectiva, ¿no? Sino que creo que más bien debemos de justamente volver a los temas básicos, pero discutirlos. Yo creo que lo que hace la teoría de género es no decir no, lo desechamos, ¿no? Sino ver, digamos, desde la perspectiva masculina, el estructuralismo, cómo es que se ha construido, ¿no? Sobre qué bases, y discutir esa construcción. No es que se desecha no, al contrario. O sea, yo creo que en la antropología de género lo que más se discute es Lévi-Strauss, o sea, ¿no? Y se aborda mucho, o sea, cómo es que plantea el tema del matrimonio, las instituciones básicas, las relaciones de parentesco, el intercambio de mujeres, todo eso, cómo se construye. Ahora, que eso da una discusión, porque sí, porque viene Simone de Beauvoir, porque vienen otros antropólogos, porque viene, no sé, en fin, y hay una discusión sobre esa base, ¿no? No solamente Lévi-Strauss, también Freud, Malinowski, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos, digamos, tirando el agua con la bañera, como decía de Gori por los estudios subalternos, ¿no? Sino que más bien estamos replanteando, ¿no? Y sí me parece que podemos hacerlo, ¿no? Para ver un poco, incluso cómo se han construido esas categorías, ¿no? Dentro de la estructura de las formas de parentesco, en fin, y las instituciones. Entonces, bueno, aprovecho para conectar esos dos temas. En realidad sí no voy a tener tiempo de comentar todo, pero yo, digamos, quiero hacer un comentario porque de este tema de lo politizado y lo ideologizado, porque sí me parece pertinente, ¿no? Estamos en San Marcos, es una universidad humanista, ¿no? Plural, ¿no? Y aquí, digamos, lo ideologizado se ha tomado en un sentido muy, bueno, a nivel nacional sabemos que hay un debate, ¿no es cierto? O sea, sobre la necesidad de sacar el concepto de violencia de género o desigualdad de género de las iniciativas parlamentarias, legislativas, de las leyes, ¿no? De los proyectos de ley, ¿no? Eso es un despropósito, es un retroceso en realidad. Y por otro lado, bueno, y entonces ahí me parece que politizar, yo creo que no está mal politizar, creo que en todo debe haber políticas, creo que la antropología también debe tener políticas de investigación, políticas de diseño de políticas públicas, o sea, creo que sí es necesario entender
ideología, no como en un sentido negativo, ¿no? De concientización, sino de una invitación, una revisión de las ideas y los postulados. No de deformación de la realidad, ¿no? Tampoco. Y lo que sí es complicado ahí es el rigor metodológico, ¿cierto? O sea, pero sí debemos incorporarlo. Y ahí un poco voy al comentario de Pablo, en el sentido de que un poco qué es lo que estudiamos, qué es lo que estudia la antropología, ¿no? Digamos, la interseccionalidad y qué es lo que estudia la antropología, ¿no? Y de dónde nos sujetamos, ¿no? Para esta discusión, ¿no? Sí, yo creo que la interseccionalidad sí debe ser un desafío, un reto, ¿no? Precisamente un poco para ver cómo es que se está manifestando y esta invitación un poco a la igualdad y a la equidad en diferentes aspectos, ¿no? Pongo un ejemplo chiquito. Si vamos a profundizar un campo de estudios de la antropología de género, yo creo que la interseccionalidad debe estar presente, ¿no? Digamos, hace poco hubo una sustentación de tesis sobre maternidad, ¿no? Y, digamos, estuve atenta porque, digamos, me interesaba, pero en ningún momento se me llamó para ser lectora ni nada. Bueno, el tema es que el abordaje ha sido, me parece, más desde el punto de vista de la interculturalidad. Pero vuelvo al tema, vuelvo al punto, ¿no? Si estamos hablando que el enfoque de género también te ilumina, ¿no es cierto?, ciertas temáticas, yo creo que estamos en un punto de no retorno. O sea, la cuestión para la interseccionalidad es que debemos de comprender que es ineludible. O sea, que es ineludible y más aún en ciertas temáticas específicas, ¿no? Como cuerpo, como salud, como sexualidad, como violencia, ¿no? O sea, hay temáticas, en realidad debería estar en todo, pero hay temáticas, ¿no? Salud, educación, que me parece que es como que fundamental, ¿no? Que debe aparecer en el enfoque de género. Porque ya hay un debate, y esa es una conversación que hemos tenido con varios colegas en algún momento, porque hay un debate, porque hay una producción, esa producción no se puede subvalorar, ¿no? Hay una discusión, hay una producción, y no es decir, no, es que este es un punto de vista masculino y este es un punto de vista femenino, entonces dejamos solo el punto de vista masculino, ¿no? O sea, creo que hay abordajes, hay aproximaciones, y creo que en aras de que efectivamente estamos en una universidad humanista y que avance, ¿no es cierto?, el conocimiento, creo que también debemos profundizar en ese sentido, ¿no? Y otra cosa, se han mencionado las exclusiones y el tema de que, nuevamente, ¿no?, el acceso al poder, y algo interesante sobre cómo estamos, o sea, qué políticas de igualdad y de equidad tenemos en San Marcos, en sociales, ¿no? Bueno, ese es un tema de ejercicio, ¿no? De ejercicio permanente y de, ¿por qué no? O sea, de lucha por visibilización todo el tiempo, ¿no? Miren ustedes la cantidad de decanas que hay en la universidad, la cantidad de decanas que hay en el país, miren ustedes, de rectoras, ¿no? Miren ustedes la cantidad de profesionales en cargos en San Marcos, en la facultad, ¿no? ¿Cuántos profesores estamos en la escuela? O sea, digamos, sí, o sea, yo creo que todavía estamos trabajando en eso, pero todavía no lo logramos, ¿no? Estamos recién empezando, digamos, a discutir estos temas, ¿no? Y también un poco nos están viniendo los movimientos de afuera, que también nos están interpelando, ¿no? Lo que está pasando en Chile, por ejemplo, con las tomas de la universidad, en fin. En verdad, para mí es un tema ineludible. Yo también trabajo otros temas, trabajo temas de minería, de desarrollo, políticas públicas, pero es un tema ineludible. Una vez que te metes al tema, ¿no? O sea, también un poco que yo creo que la interseccionalidad es eso. O sea, que entendamos que es un tema que ya ha avanzado en un campo de estudios lo suficientemente amplio como para que sea dejado de lado. Y bueno, ¿qué estudiamos? O sea, ¿qué estudia la antropología? Hay una frase de Malinowski que no sé si estará bien reproducida, pero Malinowski decía que la antropología es el estudio de un hombre que abraza a una mujer. Así, ¿no? Entonces, bueno, saquemos conclusiones ahí. El tema de la identidad, la alteridad, el poder,
Yo creo que el poder atraviesa todas esas construcciones de identidad que tenemos, ¿no? En mi curso de clase de miscigenación discutimos sobre la identidad étnica, ¿no? Y cuesta a veces aterrizar esa identidad. Igual pasa con la identidad de género y la identidad sexual, es decir, cuando tenemos que verla en la realidad, ¿no? Si no tenemos herramientas teóricas para aproximarnos, simplemente no la vamos a ver, ¿no? O sea, digamos, los estudios queer están iluminando hasta aspectos de la arqueología que antes no se discutían, ¿no? Y digamos, he tenido la oportunidad de conversar con una arqueóloga israelí que justamente, ¿no? Dice, esta construcción de lo binario, ¿no? De la división de los espacios, ¿no? Masculino, femenino, ¿no? Arriba, abajo, también llega a combinaciones, ¿no? Masculino, femenino, 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 masculino, masculino, y eso se puede ver en la iconografía y en el simbolismo y en la ritualidad. Entonces, ¿qué tanto hemos explorado eso y qué tanto lo estamos incorporando? Pues habría que ver, ¿no? Yo creo que sí, o sea, tenemos ahí un enfoque, teorías que profundizar en diferentes campos. Y creo que desde ahí debemos sujetarnos para la interseccionalidad. Y bueno, y si somos hijos del colonialismo, sí, lo somos, ¿no? Y de hecho, por eso es que siempre estamos en constante cuestionamiento y reinvención y reconfiguración. Y me parece que eso también habría que discutir, ¿no? Es decir, las categorías que inventamos y que construimos, ¿no? De cultura, de identidad, pues lo importante es que nos quedemos con aquellas que nos ayuden a ver la realidad, ¿no? Y los cambios también, ¿no? O sea, tanto lo tradicional como lo que cambia, ¿no? Y creo que en ese sentido todavía tenemos una discusión larga, ¿no? Para ver esto de, en fin, ¿qué estudiamos? Y creo que un locus es el poder. Pero ahí sí hay un tema interesante, ¿no? Porque también, ¿no? Porque, digamos, en las ciencias sociales, el marxismo, ¿no? Que se convirtió en ideología, ¿no? En fuente de discusión política, a veces cerrada, ¿no? Hablaba de que el poder estaba en el Estado. Viene Foucault, ¿no? Y eso cambia, ¿no? O sea, el poder está en el cuerpo, el poder está en las instituciones, en las relaciones sociales, está en todo lado, ¿no? En el discurso y la práctica. Entonces, ¿dónde está el poder? Y el poder ya no solo está en el Estado, ya no solamente que vamos a saltar el Estado y a tomar el poder, ¿no? Para cambiar la estructura social, ¿no? El poder de los soviets, sino que estamos hablando ya de que el locus del poder ya lo tenemos también en otras intersecciones, ¿no? Entonces sí, pues tenemos que cambiar un poco el enfoque y profundizar. Creo que de todas maneras debemos seguir, es un desafío. Yo creo que también la interseccionalidad y los locus de la identidad y las políticas de identidad, género, sexualidad, poder, jerarquía, creo que es un desafío. De la charla de la ponencia habían mencionado que habían cambiado el nombre de antropología económica a antropología de la economía, ¿no es cierto? Y también la del curso de antropología política. Entonces yo quería más o menos preguntar, o sea, qué significaba este cambio de terminología y si es que realmente se está aplicando, porque creo que hemos visto que se cambia el nombre de los cursos pero el contenido sigue igual que antes. Entonces, eso era uno, ¿no? Y la segunda era si es que estábamos viendo dentro de la carrera la interdisciplinariedad, porque, por ejemplo, yo personalmente que me estoy enfocando, me está gustando bastante la antropología de género, llega un punto donde tengo que empezar a leer libros de biología o tengo que empezar a leer física y no sé, cosas así, ¿no? Psicología, etcétera. Entonces siempre nos dicen de que terminando la carrera y que ya trabajando vamos a tener y aprender a convivir con otras áreas, ciencias duras y etcétera, etcétera, que siempre se han separado bastante de lo que nos están enseñando. Entonces, no sé, yo creo que sería bastante provechoso que dentro de nuestra formación también nos den la oportunidad de poder ver y conocer otras posturas fuera de la antropología y fuera de las ciencias sociales de los temas que nosotros vemos, porque también las ciencias duras en algún punto han tocado las mismas cosas que nosotros estamos trabajando, ¿no? Digamos, que tiene que ver con meteros muy, muy pequeños, ¿no? Y digamos, creo que eso de somos hijos del colonialismo, y yo realmente me revela siempre esa afirmación
que en el Perú en realidad somos hijos del Estado Nacional, somos hijos del indigenismo más que del colonialismo, ¿no? Para hacer una precisión historiográfica de nuestra propia disciplina, al menos desde América Latina, ¿no? Es decir, no tenemos culpa colonial en realidad, ¿no? No somos los Malinowski. Pero sí ha habido colonialismo interno. Posiblemente, claro. Y la antropología también ha servido al colonialismo interno. A un colonialismo en la idea del Estado Nacional, más que un proyecto colonial, ¿no? Digamos clásico, ¿no? Pero más allá de eso, para discutir, sí, yo se podría decir, es decir, digamos, otro pie de página, ¿no? O sea, ¿cómo leemos la lectura posmoderna respecto a la crítica a las etnografías construidas en contexto colonial y nos seducen, nos persuaden de que hagamos una desconstrucción de estas etnografías coloniales? Y uno leído de aquí dice, oye, pero ¿cuál es la culpa nuestra respecto a esos textos, ¿no? Si más bien tenemos otras tradiciones antropológicas que han ido por otra, digamos, en América Latina o en Asia o en África, que han ido por otro camino, ¿no? Digamos, esa idea de la culpa colonial, en todo caso es discutible, ¿no? Pero hay un segundo punto, ya digamos más operativo, digamos, ¿no? Y es que hay un curso adicional que, si bien es cierto, está como electivo, está vinculado a estas otras aproximaciones, y es el curso de Antropología del Cuerpo y de las Emociones, ¿no? Y recuerdo que en las discusiones curriculares se propuso, no se acordó, o sea, no se aprobó, pero se propuso que hacer un segundo curso también de Antropología del Parentesco para entender, digamos, las nuevas parentalidades, por decirlo de un modo, pero en fin, creo que llegamos al punto de votar al punto absurdo de votar y no ganamos la votación, ¿no? Pero igualmente queda al pendiente de algo que tanto Fabiola como varios de ustedes han mencionado, es cómo imaginar cursos, que no necesariamente tiene que tener el nombre igual, ¿no? Pero donde estos temas sean ampliados, ¿no? O si se trata de pregrado o se pone un segundo nivel de una especialización después de pregrado, tipo maestría o diplomado. Pero en fin, ahí está en todo caso el desafío de pensar esto. Sí. A propósito, o este asunto de la imperialidad, y si sentimos eso que hay, entonces, si bien tengamos que convivir con ese concepto, con ese manejo desde esa perspectiva, o tengamos que construir desde la parte de la descolonialidad, tenemos que pensar en eso. Entonces, si es eso, tenemos una gran tarea, y por cierto es importante. Y si es así, tendríamos que pensar en la antropología en resistencia frente a esta colonialidad o imperialidad. Si bien es cierto, va a tener otra tónica o otro camino, pero en todo caso tenemos que pensar desde nuestra realidad. Y creo que es tan rica en este caso nuestra realidad, pensando, partiendo hasta de nosotros mismos. Entonces, desde esa perspectiva, empezar a reorientarse. Y si es eso, tampoco tengamos que empezar de un vacío. Es que existe una sociedad, aquí en Perú existe una sociedad, tenga que hablarse de forma paralela y juxtapuesta, etc. Entonces, tienen categorías, tienen manejos, tienen formas de asociación, formas de identificación, formas de haber construido este asunto del género. Si nos vamos a China, seguramente, si nos vamos a África, también. Entonces aquí tendremos que, desde esa perspectiva, dar otra mirada, lo que diríamos la cultura andina profunda, no sé, o superficial, o desde qué perspectiva se articula, y nosotros desde la ciencia social, desde la antropología, empezar a repensar en ese nivel, porque si no seremos también los simples reproductores de esa colonialidad en conceptos, teorías, manejos, etcétera, etcétera. Para retomar lo del debate colonial, yo sí considero que el supuesto es, o la idea es válida, porque si bien la antropología en el Perú se ha desarrollado en un contexto
particular, que podría tener sus diferencias con el contexto en el cual apareció en Occidente. Tú mencionas que en el caso peruano es el Estado-Nación más que un Estado colonial, pero sí hemos heredado una antropología o una teoría antropológica colonial. O sea, reconozcámoslo, nosotros no hemos construido el discurso antropológico en sus inicios, ¿no? La hemos importado, la han traído antropólogos básicamente norteamericanos, y durante mucho tiempo hemos reproducido categorías coloniales como cultura, ¿no? Quizás una de las razones por las cuales hoy en día muchos antropólogos prefieren no decir que estudian la cultura es porque el concepto de cultura ha sido altamente cuestionado como una categoría colonial. Y los antropólogos que han hecho antropología en el Perú, bueno, otro debate es si hay una antropología peruana, ¿no? Pero la antropología hecha en el Perú ha continuado con esas categorías, ¿no? Con la categoría cultura, ¿no? Incluso hoy en día, en Amazonía, en antropología amazónica, se sigue pensando a los grupos, a los pueblos indígenas amazónicos como culturas. Y ese es un concepto colonial que no se ha cuestionado hoy en día, ¿no? Desde los pueblos tribales o indígenas, desde África, desde los estudios de los británicos como Evans Pritchard y toda la escuela británica en África, consideran a los grupos étnicos o a los grupos tribales como culturas con márgenes discretos que habitan en espacios definidos, ¿no? Y esa idea de cultura como que coincide con un espacio territorial definido es la que nosotros hemos heredado, y seguimos pensando a la diversidad cultural en esos términos, ¿no? La cultura Xánica, la cultura Awajún, la cultura quechua, ¿no? La cultura aymara. Eso no se ha cuestionado, ¿no? O sea, nosotros seguimos reproduciendo ese discurso, esos conceptos, esos términos, ¿no? A pesar de que ya el posmodernismo lo ha cuestionado hace décadas, ¿no? Hace décadas que los posmodernos cuestionaron esa forma de concebir la cultura. A ver, sí, un poco para entrar en el diálogo, porque creo que el tema del colonialismo, que es colonialismo interno, yo creo que se discute, ¿no? La crítica posmoderna y la crítica postestructural, yo creo que sí ha sido fuerte, ¿no? En resaltar eso, ¿no? Cómo la antropología ha asumido el discurso de la modernidad también, ¿no? Y ha construido categorías, ¿no? Y claro, y esta antropología hecha en el Perú, sí, no sé si es una antropología peruana, se alimenta de muchos elementos, ¿no? Yo veo un poco el tema teórico y la construcción de categorías, ¿no? Que en algún momento se convierten en herramientas, pero también después, digamos, podemos desecharlas, ¿no? O sea, como en realidad no sé si también es que construimos como artificios para acercarnos a la realidad, y eso va a depender mucho del contexto, de la época, del periodo, ¿no? O sea, pensaba un poco, primero fue lo primitivo, ¿no? Se discute un poco eso, que lo discute eso. Luego ha sido culturas, la misma idea de etnia también, ¿no? Es decir, grupo étnico, ¿no? Lo que... Y ahora es alteridad, ¿no? Porque ya, ¿no? La clasificación, las denominaciones, ¿no? Un poco que se critica, se construye, etcétera. Entonces ahora hablamos de alteridad para que entre un poco todo. Entonces, lo que sí creo que en la práctica esos orígenes diversos, ¿no?
que a veces sí asociamos a un espacio, ¿no? Yo pensaba un poco cuando Dani hablaba que el tema de los grupos étnicos, los pueblos indígenas, ¿no? Como pueblos amazónicos, como culturas que están en un espacio, ¿no? Y que no vemos efectivamente su composición heterogénea, y ya nos hemos acostumbrado a esa aproximación metodológica, no es restrictiva de que efectivamente estamos hablando de grupos que tienen un origen etnolingüístico, ¿no? Que creo que tampoco conocemos bien. O sea, creo que también eso porque lo constato. O sea, a veces pregunto en mis cursos qué grupo conoces o cómo asocias el tema de la diversidad cultural a una lengua o una área, y tampoco eso lo manejamos bien, ¿no? Entonces a veces les pregunto, ¿han leído, digamos, tal etnografía? La vez pasada pregunté la sal de los cerros, decían no. Entonces, digamos, por ahí alguien me dijo sí, ¿no? Pero constato eso, o sea que creo que tampoco podemos pasar por alto, que debemos conocer en profundidad también esa diversidad. Porque creo que en la práctica se manifiesta, es decir, en los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales. Constantemente hay una interpelación, creo, de los actores, aunque son, digamos, ya poco la iniciativa sin garantía, estaba pensando, ¿no? Esto que plantea Restrepo, la idea de que ya no tenemos un poco una base que sea sólida, ¿no? Sino que son identidades fragmentadas, que se recomponen, que se reconstituyen, pero ahí está, y se manifiesta, y creo que ese es el punto de partida que debemos de tomar, se manifiesta en la historia, en el simbólico, ¿no? Entonces, por ahí, los cuestionamientos que se hacen al colonialismo, o digamos a la raíz colonial, que creo que sí se manifiesta en la respuesta a para qué la antropología, ¿no? ¿Por qué y para qué? Creo que eso es algo que siempre debemos discutir. Igual, la antropología en San Marcos, ¿por qué y para qué? ¿No? Y la antropología, digamos, peruana, ¿por qué y para qué? ¿No? Eso creo que deberíamos sentarnos a debatir. Eso por un lado, ¿no? Y bueno, porque en otros países, aquí nomás, nuestros países vecinos, creo que sí ha habido una discusión política y de movimientos, creo, sobre esto del colonialismo, ¿no? Y la poscolonialidad, y creo que se la sigue viendo y creo que sigue permeando el debate, tanto teórico como político, ¿no? Creo que la idea, por ejemplo, de conflictos ecoterritoriales o el ecofeminismo, creo que es parte de eso. Y ahí lo dejo. Bueno, respecto a los cursos de antropología y parentesco y sobre cuerpo y un poco las nociones, ¿no? Creo que sí, o sea, creo que sí hay una necesidad de profundizar, ¿no? Cada vez más y de diversas formas, ¿no? Yo hace poco tenía la oportunidad de armar un curso que ha sido interesante porque, digamos, lo he armado con una profesora de la maestría de género, ¿no? Y ha sido bien interesante y colegas de la Universidad de Barcelona, que ha sido interesante porque la posibilidad, ¿no? De poder armar este curso viendo en perspectiva temáticas, ¿no? Y creo que allí, en temas de cuerpo, de sexualidad, hay un corpus y hay un debate interesante, ¿no? Que creo que se puede visibilizar mucho más. En cuanto a antropología de parentesco, creo que también hay una necesidad de abordar esa diversidad de familias, ¿no? De forma de parentesco, creo que sí. Pero sí me parece, porque para mí ha sido enriquecedora la experiencia de intercambio, ¿no? E incluso pensar y repensar un poco a nivel de cómo estamos en el debate, ¿no? Qué es lo que yo estoy incorporando, qué es lo que no estoy incorporando y qué es lo que debo incorporar más, discutir más. Entonces creo que sí, o sea, creo que se abre la puerta, creo que sí es una oportunidad para discutir estos temas, pero otra cosa que me parece necesario es que valoremos también adentro, ¿no? Lo que estamos haciendo y fortalezcamos, ¿no? Yo creo que no debo yo ser la única profesora de antropología y género,
¿no? Sino que también hay que fortalecer la temática para que efectivamente haya un eje, una discusión, podamos ser varios colegas los que discutamos la temática respecto al tema, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que también poner reglas claras, ¿no? Y en este nuevo plan de estudio, ¿no? Para tener una dinámica que efectivamente pueda abordarse los ejes, ¿no? Bueno, eso. Así como se habla que la antropología es hija del colonialismo, o la antropología peruana es hijo, digamos, o hija del indigenismo, ¿no? El género es hijo del feminismo, ¿no? Y siempre esa lógica de cambio, ¿no? Y el por qué, el para qué, ¿no? Primero, digamos, hay bastantes contribuciones teóricas, ¿no? Y algo fundamental, ¿no? El tema del cambio, ¿no? Y justamente lo que mencionó Pablo, el tema de la interseccionalidad, ¿no? Que está en las políticas públicas. O sea, la ley 334, ley para erradicar y sancionar lo que es la violencia contra la mujer y grupo de influencia. Ahí está la escuela de interseccionalidad, o el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Ahí está también el enfoque, pero es un copy-paste. O sea, nadie lo sabe cómo manejarlo, cómo trabajarlo. Yo creo que sea fundamental, digamos, que en el syllabus esté, digamos, el manejo de esta tendencia, porque cuando tú haces intervenciones públicas, tú puedes reproducir, digamos, brecha de género. Por ejemplo, empleado DAS, que se fue hace como 10 años, este tema de trabajadores del hogar de Gracia, hubo una intervención, ¿no? Para denunciar, ¿no? Algo simbólico, la gente fue, y las mujeres se vistieron de trabajadores del hogar, ¿no? Para simbolizar, digamos, esa discriminación que había. Pero los hombres pasaron piola. O sea, los hombres pasaron con su playera, o sea, con ellos no era la vaina, ¿no? Si bien la lucha contra el racismo, un tema de raza, un tema de clase, pero se oyó el tema de la jerarquía de género, ¿no? Por eso, digamos, esta lógica de teoría, pero también la lógica pública. Y los estudiantes de nuevas generaciones conocer esto, porque cuando intervengan en el Estado van a poder manejar estos conceptos que son fundamentales para lograr cambios necesarios en la lógica de la igualdad. No nada más. Lo que me queda claro de toda esta discusión, bueno, a mí, ¿no? es que sean las reproducciones de teorías clásicas, ¿no? Masculinas, ¿no? Heterosexuales, blancas, no sé qué, o las rupturas, no solo de género, sino otro tipo de rupturas en la antropología, es que debe prevalecer la rigurosidad teórica y metodológica, cualquiera que sea el enfoque y la teoría, porque si no estaríamos hablando de, ¿no? La ruptura no implica falta de rigurosidad, ¿no? Yo les agradezco su presencia y como docentes de la especialidad les agradecemos su punto de vista, porque eso va a servir, digamos, para otras actividades para ir fortaleciendo la implementación y contenido del nuevo plan. Así que muchas gracias y buenas tardes.